Hola, mi nombre es Isabel Alejandra Alonso Noval y el día de hoy presentaré mi papel de integrador sobre la introducción al derecho. Un estado. El estado de una obligación jurídica es la situación en la que se encuentra misma en un momento determinado, como por ejemplo su exigibilidad, su vencimiento, su cumplimiento, su extinción. En base a estos elementos se puede distinguir los siguientes estados de una obligación jurídica, como por ejemplo la obligación exigible y vencida, la obligación exigible no vencida, la obligación no exigible, la obligación cumplida y la obligación extinguida. Para mí, ¿qué es un testamento? Para mí un testamento es un acto jurídico unilateral, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. O sea que, entre otras palabras, es un documento legal que permite a una persona llamada testador establece cómo se distribuirán sus bienes, propiedades y después del fallecimiento. La sucesión. Se refiere a la transmisión de los derechos y obligaciones asociados a una obligación jurídica de una persona a otra. Esto puede ocurrir por diversas razones, como por ejemplo cesión de créditos, asunción de deudas y subrogación. Ok. La Constitución. Es la obligación jurídica, es un vínculo jurídico entre dos personas, el acreedor y el deudor, por el cual el deudor está obligado a realizar una determinada presentación a favor del acreedor. La presentación puede consistir en dar o hacer algo para que se constituya una obligación jurídica. Se deben de cumplir como por ejemplo los siguientes elementos, que son los sujetos, obviamente que es el acreedor y el deudor, el objeto, la presentación que se debe realizar al deudor, la causa, el motivo o por qué surge. Los elementos esenciales de la obligación jurídica son consentimiento, capacidad, objeto lícito y causa lícita. La soberanía. Las partes involucradas en un contrato tienen la libertad de negociar y acordar los términos de la obligación que crean. Dentro de los límites legales puede decidir cuáles serán sus derechos y obligaciones. En esa libertad refleja un sentido de control sobre la relación jurídica que es una fuerza vinculante. Eso se traduce a la fuerza vinculante de una obligación legal o un contrato. Una vez que se forma ese contrato válido, se crea una relación legalmente, vinculadamente entre las partes que están obligados a cumplir con sus deberes acordados. Esta fuerza vinculante asegura que los acuerdos tengan peso y puedan ser exigidos por medios legales si es necesario. Y la fuerza obligatoria es similar que a la fuerza vinculante. Esto se refiere que es una fuerza obligatoria de una obligación legal o contrato. Y la independencia de la obligación es el concepto que se centra en la independencia de la obligación. En algunos casos, una obligación derivada de un contrato puede ser independiente de otros acuerdos o factores externos. Las obligaciones y los contratos, la obligación, voy a empezar por la obligación jurídica, son vínculos legales entre dos personas, el acreedor y el deudor, por el cual el deudor está obligado a realizar una determinada presentación o a favor del acreedor. Y de los contratos jurídicos son acuerdos de voluntades entre dos o más personas destinados a crear o modificar extinguir una obligación jurídica. Para mí, ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Ya sea forma de pago, que es la forma más común y ordinaria de extinguir una obligación, que implica que el deudor cumpla con la presentación que debe al acreedor. El pago se puede realizar en dineros, bienes o servicios.
bueno, según acordado del contrato. La innovación, bueno, otra es la innovación consiste en la sustitución de una obligación antigua por una nueva. También la remisión se produce cuando el acreedor libera voluntariamente el deudor de la obligación, renunciando a su derecho a exigir el cumplimiento. La compensación aplica cuando dos partes tienen deudas recíprocas entre sí. Las deudas tienen el mismo valor que se extinguen por mutuo acuerdo. Y la dación en pago implica que el deudor transfiera la propiedad de un bien específico al acreedor en lugar de cumplir con la obligación original. ¿Qué situaciones se pueden evitar con la firma de un contrato de compraventa o de un bien inmueble? Por ejemplo, puede ser la incertidumbre sobre los términos de la venta. Un contrato escrito establece claramente los términos y condiciones de la compraventa, incluyendo el precio, la forma de pago, la fecha de entrega, las condiciones del inmueble. Y pues que sea la responsabilidad de ambas partes. Y problemas con la propiedad de inmueble, el contrato debe verificar la titularidad del inmueble y la ausencia de gravámenes o cargas que pueden afectar la propiedad del comprador o el incumplimiento de las obligaciones. El contrato establece las obligaciones de ambas partes, como la entrega del inmueble por parte del vendedor o por pago del precio por parte del comprador. También puede ser disputa sobre el estado del inmueble. El contrato debe describir en el estado del inmueble que, pues, incluyendo posibles defectos o vicios ocultos, inconvenientes con los trámites. Un contrato bien elaborado puede facilitar los trámites necesarios para completar la compraventa. Y riesgos y fraudes. Un contrato formal y registrado puede ayudar a disuadir personas malintencionadas que intentan realizar fraudes o estafas. También la inseguridad jurídica. Un contrato bien redactado y asesorado por un profesional legal brinda una mayor seguridad. Dificultades para la resolución de conflictos en caso que pues, pueda sugerir un problema durante la compraventa. Y por último, no, falta de claridad de las responsabilidades. Un contrato puede definir claramente las responsabilidades de cada parte, como los gastos asociados a la transacción, plazos de entrega y los riesgos asociados del inmueble, que eso evita confusiones y posibles reclamos posteriores. También hay incertidumbre sobre los pasos a seguir. Un contrato bien estructurado puede servir como guía para el comprador y vendedor, indicando bien los pasos, seguir durante el proceso de compraventa desde la firma del contrato hasta llegar al final del inmueble. Okay. ¿Qué situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que no sea importante? Bueno, no, más bien que sea importante que se aplique. Yo puse dos, como por ejemplo las transacciones cotidianas. En las interacciones diarias, las personas realizan numerosos acuerdos informales como comprar alimentos, pagar servicios, utilizar el transporte público. Eso siento que no es como necesario. O situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia, las personas te pueden brindar asistencia o otras sin ningún acuerdo formal. Sin embargo, existe un entendimiento implícito de que las personas que brindan asistencia actuarán con cuidado y habilidad razonables para que la persona pues reciba una buena asistencia y no haya ningún daño involuntario. Y bueno, eso sería mi proyecto integrador. Muchas gracias. Hasta luego.